del que es titular, como les vengo diciendo desde hace un rato. De aquí, me parece a mí, surge esa estrecha conexión que yo veo entre bien jurídico y consentimiento. Y esto, fíjense ustedes, no es un invento mío, una creación, un descubrimiento mío, ¿no? Sino esto ya lo decía Soler claramente, promediando el siglo pasado, ¿no? Yo que tuve la oportunidad de repensarlo a Soler nuevamente, de releerlo, esos 5 famosos tomos de su derecho penal argentino, porque bueno, me han elegido, tuve el honor de que sus herederos y la editorial Astrea me elija para ser el actualizador de esa obra magnífica que, bueno, que salió recientemente publicada por la editorial Astrea. Bueno, Soler ya lo explicó, les decía, desde el siglo pasado, claramente a esta temática, diciendo que el fundamento de la eficacia del consentimiento, el fundamento, decía Soler, está en que los bienes jurídicos a los cuales la tutela se alude o se refiere, ¿no es cierto?, son bienes jurídicos, decía el maestro, en cuanto el privado, es decir, el particular, privado, usaba esa expresión Soler, los considera y trata como valiosos, de modo que el otorgar permiso para su destrucción, ellos se tornan inidóneos como objetos de una violación jurídica, ¿no? ¿Por qué decía esto? Porque no son protegidos en su materialidad por el derecho, sino en cuanto son objeto de interés por parte de ese particular. Ahora, indudablemente que esta sentencia de Soler requiere de una mayor explicación, cuando la disposición del bien jurídico tiene relación con menores de edad o personas enajenadas o con capacidades diferentes, que son unas cuestiones que, como ya les comenté, vamos a tratar brevemente en un rato. Entonces, el bien jurídico, y yo creo que en esto hay que insistir, no solo constituye un presupuesto indispensable en la interpretación de una figura delictiva, sino que se concreta, como antes dije, en un auténtico, digamos, límite a la facultad punitiva del Estado. Entonces, de ese modo se da sustancia y contenido a la antijuricidad que se patentiza en el precepto legal de que se trate, ¿no? Entonces, es evidente por todo esto que vengo diciendo así muy rápidamente que los delitos sexuales o contra la libertad sexual, yo creo que conforman una de las materias más significativas, complejas y delicadas en la tarea no solo dogmática sino político-criminal, ¿no? No solo dogmática sino político-criminal. Entonces, siempre determinar categorialmente el bien jurídico, digamos, preciso en estos delitos ha sido siempre un problema y una materia absolutamente controversial, ¿no es cierto? Y esto se dio también, o se da, en esta materia tan heterogénea y tan discutida, ¿no es cierto?, porque estos delitos han sido encuadrados en diversas categorías a lo largo de los tiempos, categorías multiformes, excesivamente variadas en sus contenidos, y me parece a mí muchas veces acomodaticias a los tiempos y costumbres sociales y culturales circundantes en cada época. Ahora, fíjense ustedes, desde los primeros tiempos, por lo menos del Código Penal argentino, desde la honestidad como bien jurídico prevalente, acá vemos las variables que ha tenido a lo largo de los tiempos el bien jurídico en estos delitos, por lo menos en la Argentina, pasando por la honra de las mujeres honradas, el pudor individual o público, según la tipología de que se trate, la moral y las buenas costumbres, etc. Fíjense ustedes que Pacheco, por ejemplo, aquel famoso
primer comentador del Código Penal Español, ochocentista, que uno de los primeros códigos creo que fue el de 1822, ¿no es cierto?, llegó a decir que el delito de violación era algo más que un atentado a la honestidad. Parece que tenían que encontrar algo más, porque el concepto de honestidad no era suficiente, evidentemente, me parece a mí. Era un atentado contra las personas. Casi podría decirse, decía Pacheco, que pertenece al género de las lesiones. Fíjense hasta dónde se llegaba en la concepción o en la interpretación o en la construcción dogmática de estas figuras, ¿no?, en lo que concierne al bien jurídico. Y eso tiene vinculación, obviamente, con las más modernas concepciones que muchas veces se ajustan, se adecúan, mejor dicho, ajustadamente entre intereses vinculados a la libertad de los individuos, por lo general de personas adultas, y otros intereses más, digamos, orientados a censurar el peligro de daño que algunas conductas sexuales pueden provocar en menores de edad o en personas con capacidad diferente. Entonces, tenemos que convenir, mejor dicho, en que es verdad que muchas veces no es suficiente con la rúbrica que indica un capítulo o un título para interpretar un tipo de injusto, ¿no es cierto? Aunque se trate de una, digamos, de una denominación claramente orientativa o de faro interpretativo respecto del sentido y alcance de los tipos delictivos que abarca o que comprende ese grupo, esta categoría, sino que creo yo que debe tener o debe darse una conexión no solamente con la denominación que colorea una rúbrica de un capítulo o de un título en un código penal, debe darse, me parece a mí también, una conexión con la propia dicción del tipo legal de que se trate. Y esto es así porque la denominación que selecciona el legislador no implica una elección realizada, digamos, al azar, ¿no? Me gustó este y agarró esta, no es así, sino que es una opción legislativa, de técnica legislativa, que está estrechamente enlazada, vinculada a la figura que se pretende sancionar. Esto por lo menos debiera ser así, no sé si lo es en muchos casos, veremos cómo sigue esta cuestión, pero debiera ser así. Entonces, de este modo, en esa digamos, en ese escenario que se presenta en la política criminal, el bien jurídico se convierte precisamente en una guía o en un camino, en un faro, les decía, un camino que guía no solamente a esa política legislativa, sino también a la dogmática. Es un camino que guía hacia el mejor sentido y alcance que podría dársele a cierto y determinado tipo de injusto, que es el injusto, o por lo menos la categoría que está en debate o en discusión legislativa. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante precisamente en los delitos sexuales, que si el legislador, más allá de esta discusión sobre el bien jurídico, ha introducido un particular elemento en el tipo penal de que se trate, que es un elemento que lo especializa o lo dimensiona específicamente, bueno, este elemento se convierte en un elemento que debe ser considerado prioritariamente por el intérprete y el aplicador de la ley, pero siempre no desprendido, sino vinculado al bien jurídico de que se trate. Entonces, la interpretación correcta, me parece a mí, de un tipo penal se debe realizar entonces, me parece naturalmente, desde la perspectiva del bien jurídico, con arreglo a este conocido principio de que solo es delito toda conducta activa u omisiva violatoria de un bien jurídico. Ahora, es cierto de que en algunos casos también hay que recurrir, como ya destacara hace un ratito, no solo a la dicción
que nos presenta el bien jurídico, es decir, por ejemplo, integridad sexual, algo tiene que representar esa denominación que ha elegido el legislador. Algo debe decirnos con esa rúbrica, con esa expresión, ¿no es cierto? Entonces, no solo debemos ponderar o analizar la dicción del bien jurídico, sino también la dicción del tipo de injusto. ¿Por qué? Porque muchas veces el legislador piensa una conducta determinada, pero termina sancionando una distinta. Es decir, que cuando el legislador trabaja sobre una idea concreta, pero termina sancionando una ley que regula una situación distinta, entonces hay que estar a lo que dice la ley y no a lo que quiso decir el legislador. Esto también ya lo decía Soler hace muchos años. La voluntad de la ley vale más que la voluntad del legislador. Ahora, yo recuerdo a don Miguel Polaino Navarrete, este gran profesor, hoy profesor emérito de la Universidad de Sevilla, que fue mi maestro durante mis estudios en esa universidad para uno de mis doctorados. Él expresó en su día, ¿no?, una frase en esos cursos que él daba, en esas charlas tan lindas, tan entretenidas, tan claras. Él les decía que expresó en una de esas clases una frase que a mí me quedó grabada en la memoria, ¿no? Y que es una frase que me parece que alumbra, por decirlo de algún modo, lo que significa el bien jurídico en todo sistema penal. Él decía que, fíjense qué simpleza y qué oración tan relevante, tan, digamos, tan expresiva, ¿no? Él decía que destacar el valor del bien jurídico en derecho penal constituye una tarea obvia, pero en todo caso ineludible. Ya está dicho todo. No se puede prescindir del análisis del bien jurídico en ningún discurso jurídico penal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el reconocimiento, precisamente, del concepto de bien jurídico representa un presupuesto básico, imprescindible, ¿para qué? Para la justificación normativa del sistema penal. Y eso garantiza a su vez ¿qué? Garantiza la convivencia social, la convivencia en sociedad, ¿no es cierto? Entonces, el principio, digamos, conocido de exclusiva protección de bienes jurídicos no solamente representa un límite a la potestad o a la facultad punitiva del Estado, sino también un camino, como les decía, para una eficaz tarea político-criminal. Y esto porque, digamos, garantiza la vigencia de muchos principios a su vez, fundamentalmente el principio de proporcionalidad en la punición de las conductas. La pena, por ejemplo, de un acto preparatorio no puede ser igual a el del delito consumado, ni la del delito de peligro respecto del delito de resultado, etc. Entonces, el bien jurídico se convierte de esta manera en un presupuesto fundamentador del ilícito penal. Ahora, en el campo de la moral sexual, por ejemplo, el derecho penal no puede distanciarse de las necesidades